en algún otro lugar. Bueno, soy coordinadora alterna de la red que se llama RIESLAC, que es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y Caribe, bajo el ala del CONVLAT. Hace un poco más de 3 años comenzó esta red que reúne a más de 260 integrantes de 110 universidades en 18 países de América Latina y el Caribe. Y estamos entusiasmados para sumar más académicos y demás países. Lo más importante igual no es el número, sino que hemos trabajado juntos en forma coordinada, sostenida y generosa, en palabras de Iván Palomo, que es nuestro coordinador general en áreas como investigación, vinculación con el medio, formación de capital humano avanzado. Los invitamos a formar parte de esta red y además para escuchar este interesante webinar y les damos la bienvenida. Estamos además, antes de cerrar, diciéndoles que estamos haciendo un listado de recomendaciones y que queremos dar nuestro abrazo fraterno a los hermanos venezolanos. Las personas mayores como población vulnerable están padeciendo serias dificultades debido a las múltiples pérdidas que el terremoto ocasionó. Bueno, les presento ahora a la moderadora de este webinar, que es la doctora Marcela Mar, médica geriatra de Perú y coordinadora de la microred de psicogeriatría de la RIESLAC. El tema para hoy es reconociendo síntomas psicoconductuales en los trastornos neurocognitivos, insomnio, psicosis y apatía. Bueno, muchas gracias por la participación. Muy buenas noches, Margarita. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por darnos su tiempo, un día feriado y, como dijo el doctor Tomás, compartiendo, compitiendo con el Mundial. Así que muchas gracias y muy agradecidos por la confianza en RIESLAC. Bueno, como motivo de este webinar, escogimos justamente los temas que, a nuestro entender, son muy preocupantes en los trastornos neurocognitivos, sabiendo de que los síntomas psicoconductuales pues afectan entre el 50 y 90% de los pacientes con demencia y definitivamente van a ser una carga muy importante destruyendo la calidad de vida del paciente, del cuidador, están asociados a mayor institucionalización, a mayor cantidad de medicamentos, a mayor riesgo de complicaciones a lo largo del curso de los trastornos neurodegenerativos. Así que creo que es importante tratar de abordarlos y conversar al respecto. Y esta noche hemos reunido a un grupo distinguido de expositores. Realmente agradezco la participación de cada uno de ellos, la voluntad de trabajo. Y vamos a empezar, para ganar tiempo, con nuestro primer expositor. Él nos acompaña desde Chile, desde Santiago de Chile. Tomás Ignacio León Rodríguez, nuestro primer ponente, es un médico con especialidad en psiquiatría, con una pasantía en trastornos del ánimo del Hospital Clínic de Barcelona. Además, él es Senior Fellow del Global Brain Health Institute. Es miembro vitalicio de la International Psychogeriatric Association. Es docente de numerosas universidades en Chile. Y además es grato compartir que él tuvo el premio de líder en Healthy Aging 50, otorgado por Naciones Unidas en reconocimiento a su trabajo para transformar el mundo y convertirlo en un lugar mejor para envejecer. Así que es un gusto y un honor compartir esta noche con Tomás. Muy agradecido, Tomás, por estar aquí y adelante con tu ponencia. Gracias a todos, gracias también a la asociación por la invitación. Esta es la primera vez que me toca participar en esta asociación y espero que sea la primera de muchas y poder también ayudarlos en todo lo que pueda yo compartir. Hoy vamos a hablar, ¿cierto? Partiendo de la psicosis. Ya la psicosis es probablemente lo más característico que los psiquiatras hacemos, ¿ya? De hecho, hay algunos autores que han definido a los psiquiatras como aquellos que tratan la psicosis, como que esa es nuestra pega así nuclear. Y vamos a hablar de ella porque es un fenómeno frecuente, em, tanto en cuadros psiquiátricos, ¿cierto? Como en cuadros neurodegenerativos o demenciales. Y vamos a tratar de dar algunos lineamientos iniciales, términos de cómo orientarnos hacia uno u otro lado, hacia uno u otro diagnóstico y entrar también algunos toques en términos de tratamiento.
Entonces, yo creo que todos pensaron cuando dijeron a un psiquiatra, seguro que va a hablar horas y horas, ¿cierto? De los autores clásicos de la psiquiatría, de los conceptos históricos de la psicosis, y al final no va a decir nada, ¿cierto? Porque los psiquiatras somos buenos en eso, en hablar y hablar y hablar, y finalmente no ir al punto. Y yo quiero decirles, para que estén tranquilos, ¿cierto? Que no vamos a hacer eso. Ya voy a tratar de ir lo más al punto posible. Eso sí, para mis colegas de más de salud mental va a requerir ciertas concesiones en términos de los conceptos que vamos a hablar, ¿cierto? Porque no voy a reflexionar a propósito del concepto histórico de la psicosis, sino que voy a decidirme por usar un concepto puntual para que de ahí ir trabajando en términos parlantes, ¿ya? Y por lo tanto vamos a definir psicosis de una forma, que probablemente no es ni la mejor ni la peor, es una forma más práctica y que a mí me sirve sobre todo en la interacción con otras especialidades médicas o de salud, que es que definiremos psicosis como la presencia de ideas de delirio, es decir, una idea que es creída con certeza de fe, ¿cierto? Y que es inamovible frente a la experiencia o a la evidencia y o alucinaciones, ¿cierto? Ver cosas donde no están, o escuchar cosas donde están, o percibir cosas donde no está y un estímulo. Si uno tiene cualquiera de estas dos, consideraremos, ¿cierto?, que el paciente está psicótico, ¿ya? Y si no las tiene, no está psicótico, ¿ya? O sea, todos los conceptos más bien analíticos de la psicosis, todo, lo vamos a dejar afuera para efectos de esta presentación. Cuando pensamos en psicosis, ¿cierto? Tenemos principalmente patologías cuyo principal síntoma es la psicosis, ya que se llaman patologías psicóticas primarias, donde tenemos principalmente la esquizofrenia, que vamos a hablar un par de palabras, y el trastorno delirante. Y patologías que no tienen como principal síntoma la psicosis, pero que en su gravedad o cuando están muy intensas o muy avanzadas, pueden presentar psicosis. Y estos pueden ser o psiquiátricos, ya como cuadros del ánimo, cuadros de personalidad, o no psiquiátricos. Le hace cuadros confusos, un síndrome confusional agudo, ¿cierto? Delirio, o cuadros médicos no confusos, encefalitis, em, alteración electrolítica, y ahí nuestras demencias, ¿cierto? El deterioro neurodegenerativo. Y por varias razones, ¿cierto? La prevalencia de la psicosis en personas mayores, que actualmente es entre un 0,3 a un 1%, se prevé que va a ir en aumento. Estas varias razones incluyen un aumento de la sobrevida de las personas mayores con enfermedades psicóticas primarias, o sea, los esquizofrénicos van a ir envejeciendo y no se van a ir muriendo, que es lo que pasaba hace algunos años. Em, y el aumento de enfermedades neurodegenerativas, ya como las demencias, Alzheimer, el Parkinson, etcétera, que en algunos casos, ¿cierto? Con una frecuencia variable que vamos a revisar, presentan sintomatología psicótica. Y por una tercera vía, probablemente el aumento de causas de psicosis secundaria, como el uso de sustancias, delirium, que también sean personas más mayores, y tenemos cada vez más, ¿cierto? Y COVID. Ahora, cuando nosotros tratamos, nos llega una persona con psicosis, ¿cierto? Una persona dice, mira, yo veo, qué sé yo, un marciano al frente mío. Nosotros debiésemos inmediatamente abrir una serie de causas, ¿ya? Que tenemos que ir a investigar para ver cuál es la causa, ¿cierto? Para que nuestro paciente esté psicótico, ¿ya? No debiésemos, lo que algunas veces se hace, ¿cierto? Tener un reflejo monosináptico de risperidona, ¿cierto? Se dice, mira, veo algo y yo le respondo automáticamente con risperidona. Eso, o con aldol. Eso debiese no hacerse. Ya uno debiese hacer un proceso inicial que logre identificar la causa de esto, em, y solo luego tratar de pensar en el tratamiento más adecuado para esa causa en particular y ese paciente en particular. ¿Ya? Y si uno lo fuera como una escala de descartes, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ir a descartar primero y qué tiene que ir a descartar después? Diría que lo primero que tiene que descartarse son los cuadros confusionales, ¿cierto? O síndromes confusionales agudos. Luego el consumo, luego los cuadros neurodegenerativos, luego los cuadros psiquiátricos no primariamente psicóticos y finalmente los cuadros psiquiátricos primariamente psicóticos. ¿Ya? Es decir, a pesar de que un paciente pueda tener una clínica muy esquizofreniforme, o sea, que yo claramente diga, mira, este paciente muy probablemente es una esquizofrenia, debiese hacer el ejercicio teórico de hacer todos estos descartes previos, ¿ya? Principalmente porque las causas anteriores, algunas de ellas pudiesen tener algún manejo distinto o un pronóstico distinto, ¿ya? Y por eso es que se plantea esta secuencia de lo que uno tiene que
evaluar y descartar primero y luego llegar a ciertos diagnósticos. Ahora, si pensamos en demencia, ¿cierto? Que es una de las cosas que nos reúne acá, nosotros tenemos que saber que las demencias suelen presentar psicosis, ¿ya? Dependiendo del tipo de demencia, la frecuencia es variable, entre un 20 y 55% en Alzheimer, entre un 55 y 73% en Lewy, em, y entre un 18 y un 42% en DFT. Ahí depende principalmente de cuál es la proteína que lo esté causando, siendo más frecuente en aquellas que son por TP43, sobre todo aquellas del variantes del cromosoma C9 o RF62, o las que son por FUS. Y esto es tan frecuente, ¿cierto?, que la IPA, la Asociación Internacional de Psicogeriatría, ha creado un concepto, ¿ya? Una definición de psicosis que no es altamente compleja, uno diría más bien es intuitiva, pero que se ha tomado como una visión como para organizar cómo entendemos la psicosis en deterioros cognitivos, y ellos plantean que tiene que aparecer luego el deterioro cognitivo y estar presente por al menos un mes, ¿ya? Y eso reemplaza o actualiza los antiguos criterios del Dr. Jesse Finken, que eran del año 2000. Y aquí a la izquierda pueden ver, y esta la presentación yo después se las voy a dejar para que puedan tenerla, sacar el dibujo, qué sé yo, la prevalencia de psicosis en de estas tres demencias, ¿cierto? Alzheimer, Lewy y DFT, pero interesantemente las tipos de psicosis en términos de alucinaciones o delirios, pero además el contenido del delirio y el contenido de la alucinación, ¿ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque uno, si bien toda psicosis puede ocurrir en demencia, hay ciertos patrones clínicos, ciertos tipos de psicosis que son más frecuentes en demencia y menos frecuentes en cuadros psiquiátricos primarios, y al revés, ¿cierto? Hay algunos que son más frecuentes en cuadros psiquiátricos primarios y otros más y menos frecuentes en demencia, ¿ya? Y eso es uno de los pilares que vamos a ver posteriormente que nos ayuda a la orientación diagnóstica, ¿ya? O sea, es muy frecuente, por ejemplo, que el Lewy tenga síndromes de mal identificación, ¿cierto? Es menos frecuente, por ejemplo, que la esquizofrenia lo tenga. Es muy frecuente, ¿cierto? Que el Lewy tenga alucinaciones visuales complejas, es menos frecuente que la esquizofrenia tenga alucinaciones visuales. Y cuando la tiene, de hecho, son usualmente extracampinas, no intracampinas. Y de nuevo, solo para cerrar el tema, ¿cierto? En psicosis en psiquiatría tenemos las psicosis primarias, como le contaba, y las psicosis secundarias. Las psicosis secundarias, para reforzar el punto, son aquellas en cual el cuadro primariamente no es psicótico, o sea, yo puedo tener una depresión sin tener psicosis, pero que en su gravedad presenta sintomatología psicótica. Y ahí tú puedes ser el trastorno del ánimo, la personalidad, eh, trastorno ansioso, incluso en su gravedad pueden presentar psicosis y así. Ahora, ¿cómo diferenciarlos? Te diría que hasta el momento nosotros tenemos tres pilares, cómo diferenciamos los cuadros psiquiátricos y dentro de ello la psicosis de los neurodegenerativos, siendo dos muy importantes, que es la clínica y la neuropsicología, por eso están ahí con una mayor pompa, y uno que hasta el día de hoy todavía no es el más efectivo, ni necesariamente muy efectivo, como es los exámenes, le hacen neuroimagen y biomarcadores por ahora. Ya hasta el momento sigue primando, y ojalá lo siga siendo siempre, ¿cierto? La clínica y la neuropsicología, que es una variante de la clínica probablemente, o sea, posiblemente. Entonces, ¿cómo se diferencia? Se diferencia en términos de los síntomas clínicos, en qué momento se dan esos síntomas clínicos de la vida y cómo progresan. ¿Por qué? Porque los cuadros psiquiátricos primarios, todos de ellos, y aquí vemos también los cuadros en la línea negra, los cuadros de psicosis o esquizofrenia, tienen un inicio en la adultez temprana o adolescencia. Puede que no tengamos el antecedente, ¿ya? O sea, que si uno le pregunta, oye, ¿tú tienes un diagnóstico de esquizofrenia o psicosis antes? Diga, no, 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 yo no tengo nada. Pero eso principalmente está dado porque hay un acceso limitado a la psiquiatría y sobre todo era mucho más limitado en personas que ahora tienen, ¿cierto?, 70 u 80, cuando ellos tenían 20. Entonces, si bien puede que no tenga el antecedente del diagnóstico, ¿cierto? Si uno va para atrás y hace una buena historia retrospectiva, sí logra identificar ciertos síntomas que uno pudiera llamar propios de la psicosis, ¿ya? Y en general, los cuadros psiquiátricos, y dentro de ellos la psicosis también, son cíclicos. Ya hay periodos que el paciente está mejor y otros momentos que está peor, a diferencia de los neurodegenerativos que son progresivos, ¿cierto? Son cada vez peor. Incluso los psiquiátricos graves en general le hace esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, llegan a cierto plató que pueden estar muy disfuncionales
pero no están en una disfuncionalidad progresiva hasta ad infinitum, ¿ya? Si usted incluso piensa en aquellos pacientes homeless, ¿cierto? De esquizofrenia que están en la calle, qué sé yo, logran alcanzar cierto grado de funcionalidad, muy pobre por supuesto, pero logran conseguir dinero, conseguir, qué sé yo, comida, logran cierto grado de organización. En general, los cuadros psiquiátricos inician con síntomas principalmente muy externalizantes, ¿ya? Mucha psicosis, mucha manía, mucha heteroagresividad, qué sé yo, y en la evolución van cambiando hacia una sintomología más internalizante, más síntomas negativos, cognitivos, los cuadros bipolares tienden a tener menos manía, más depresión, etc. Y las causas de eso son variadas, probablemente hay varias teorías y probablemente es una mezcla de estas, en el cual se cumplen que por un lado responden a ciertas intervenciones que han tenido en la vida, por otro lado está el sesgo del sobreviviente, en términos de que aquellos más graves se murieron antes, ¿cierto? O se suicidaron o tuvieron accidentes graves, qué sé yo. Y finalmente, lo que tiene que ver con los cambios asociados a la edad, ya en términos de que la cantidad de tono adrenérgico, de testosterona, etcétera, ya no es la misma para generar estos síntomas que antes generábamos a la juventud. Entonces, ¿cuándo debiésemos sospechar un cuadro degenerativo desde la clínica? Cuando tenemos una edad de inicio mayor a los 50 años, de un primer síntoma real, cuando tenemos síntomas distintos a los habituales, cuando la presentación o la respuesta es atípica o cuando tenemos las fallas de neuropsicología que no son las que esperamos de los cuadros psiquiátricos, sino que la de los cuadros neurodegenerativos. Más específicamente en la clínica, si tratamos de o tenemos la duda entre una esquizofrenia y una demencia frontotemporal, que a veces nos pasa, la diferencia tiene que ver, o podemos verla aquí a nivel de neuroimagen. En DFT siempre vamos a tener una atrofia frontal, en esquizofrenia vamos a tener una atrofia generalizada y principalmente en términos de progresión. Como les contaba, si llega a cierta cronicidad en esquizofrenia, cuadros psiquiátricos graves, y en DFT o en todas las demencias vamos en un avance progresivo infinito, ¿cierto? Y de nuevo, los síntomas positivos son lo más frecuente en esquizofrenia. Todas las esquizofrenias tienen que tener síntomas positivos y negativos, salvo algunas de esquizofrenia simple, pero que también se ha visto que finalmente hacen psicosis en su evolución, mientras que las otras son más bien raros o en su gravedad. Y con el Lewy, que es un cuadro que muchas veces tenemos alguna dificultad para diferenciar, porque el Lewy tiene alucinaciones, la principal diferencia tiene que ver con que el Lewy tiene alucinaciones en un contexto de deterioro cognitivo, visoespacial y ejecutivo, pero que además sus alucinaciones son visuales, usualmente complejas, son términos muy bien definidas, de figuras completas, etcétera, y son intracampinas, dentro del campo visual. Toda vez que los cuadros psiquiátricos son usualmente auditivas, ¿cierto? En el caso de la esquizofrenia, y cuando son visuales suelen ser extracampinas, o sea, fuera del campo visual. Esto también está escrito en Levy, pero es mucho menos frecuente, y es mucho más frecuente en psiquiatría. Y como decía un profesor, bueno, si usted tiene la duda, puede ponerle antipsicótico al paciente si anda mal, ¿cierto? Si tiene una reacción paradojal, un aumento de parkinsonismo o un síndrome neuroléptico maligno, es muy sugerente el ERI, ¿cierto? No es una buena forma de hacer un diagnóstico, pero muchas veces, ante la duda, han llegado pacientes que le han hecho esta prueba terapéutica y, bueno, lamentablemente han tenido una mala respuesta y ahí eso nos ha orientado al diagnóstico. En la neuropsicología, que como les contaba, es el segundo pilar importante, la diferencia no tiene que ver si hay o no hay una falla, ya puesto que tanto cuadros psiquiátricos, psicóticos primarios o psicóticos secundarios, como neurodegenerativos van a tener fallas psicológicas. La diferencia principal va a ser el tipo de falla y cómo esta falla progresa, ¿ya? Toda vez que los cuadros psiquiátricos tienen fallas principalmente disejecutivas, no por una lesión en la parte frontal, sino más bien por una dificultad en la coordinación entre las áreas, y eso va a ser principalmente enlentecimiento, fallas atencionales, falla en recuerdo libre que mejora con clave, etcétera. Si todo eso nosotros vemos que se da algún otro tipo de falla cognitiva, debemos sospechar más bien neurodegenerativo. Y dos palabras de esquizofrenia, ¿cierto? En la esquizofrenia en personas mayores tenemos dos grandes tipos. Un tipo que es la persona joven, que se llama early onset, que llega a la vejez, ¿cierto? Y el que se llama late onset, que parte después de los 40 años. Y tenemos el very late onset, que parte después de los 60 años. Cada uno de estos tipos tiene una clínica distinta que no voy a mencionar en esta presentación. Em, Solo decir dos palabras, ¿cierto? Que el late onset es mayor en mujeres y es en general un cuadro menos grave, y el very late onset es prácticamente único en mujeres y un cuadro mucho más grave. El anterior era menos grave, este más bien es más grave.
Si tenemos la duda de nuevo entre esquizofrenia y demencia, tenemos que pensar más o menos en qué edad sucede, ¿cierto? Cuáles son los síntomas que ocurren, cuál es la personalidad premorbia, que usualmente la esquizofrenia es una personalidad más bien extraña, prepsicótica, como llaman algunos autores, y en la demencia no necesariamente significativo, y que, de nuevo, la función cognitiva o la evolución es progresiva en la demencia y hacia la estabilización en la esquizofrenia. Lo que acabo de decir corría perfecto hasta hace probablemente menos de un año, 6 meses más o menos, ¿ya? En la que la idea de que la esquizofrenia llegaba a cierto plató, pero no llegaba a un empeoramiento sin fin. Esta es la diapositiva que yo tenía hasta hace 6 meses. Sin embargo, hace menos de 6 meses, probablemente 3 meses, salió este paper que es muy interesante, que habla de que aquellos pacientes con esquizofrenia muy grave, eh, además de tener un riesgo aumentado de hacer demencia, tienen un patrón de deterioro cognitivo avanzado propio de la esquizofrenia, ya que no se parece ni al Alzheimer, ni al vascular, ni a nada. Este paper lo hace principalmente a través del MoCA. Ya no es una neuropsicología completa, por lo tanto no es un paper altamente descriptivo en la falla neuropsicológica, pero estos autores lo que señalan es que aquellos pacientes con esquizofrenia muy grave, ya refractaria de muchos tratamientos, mucho TEC, clozapina, etcétera, tienen un perfil, unos MoCA que están en grado de demencia, una funcionalidad afectada, y un perfil, la respuesta del MoCA, ya que un ejemplo era el reloj, que era particular. Entonces ellos hablaban, ¿cierto?, de que esta idea antigua de que la esquizofrenia podía evolucionar en una demencia pudiese suceder en aquellos pacientes muy graves. ¿No? Así que un poco la duda, ¿cierto? Como digo, la gran mayoría de los esquizofrénicos llegan a cierto plató. Parece que una minoría muy grave pudiese llegar probablemente a un nivel de funcionamiento muy similar a una demencia, pero incluso en ellos probablemente estos pacientes, si bien llegan a cierto nivel muy grave de funcionamiento, se van a mantener igualmente algo más estables y no avanzar progresivamente como lo hace una demencia. Los tratamientos, voy aquí a decir dos palabras y ya estoy terminando, son principalmente los mismos. Ya no tenemos un tratamiento específico para demencias, o sea, para psicosis en cuadros primarios o en cuadros demenciales, ¿ya? Eso incluye antipsicóticos, TEC, antidemenciante en caso de demencia, salvo esto que también es bastante novedoso, ¿cierto? Que esto salió a principios de este año, en el cual para la psicosis en demencia estamos tratando de tener no tratamiento, no copiar y pegar, ¿cierto? Los tratamientos psiquiátricos habituales o psiquiátricos primarios, sino que estamos tratando de encontrar tratamientos específicos para las alteraciones propias de las demencias, ¿ya? Y eso incluye el Brexpiprazol, ¿cierto? Aprobado por la FDA para agitación el año 2023, em, el dextrometorfano con bupropion, ¿cierto? Que fue aprobado ahora hace nada, ¿cierto? Hace el 30 de abril, aprobado también para la psicodemencia. em, la malsulpiride, la estromitomina, el Precedex, ¿cierto? La cannabinoides. Y esto de abajo es muy interesante, que es lo que está saliendo ahora, ¿cierto? La pimavanserina, que yo sé que en otros países como Argentina, que lo tienen, nosotros ya no lo tenemos, un antipsicótico principalmente para psicosis en Parkinson y Levy. Y la sanomelina, que tiene algunos estudios corriendo, ¿cierto? Uno de hecho con algunos participantes chilenos, como un antipsicótico novedoso que hace su función antipsicótica a través del receptor de muscarínico, ya no dopaminérgico primario. Y también el MK8189 que tiene un efecto principalmente en el AMP cíclico y GMP cíclico. Ya, o sea, estamos tratando de encontrar nuevas formas de modular la cantidad de dopamina que no sean directamente bloquear la dopamina, que es como digo, el copiar-pegar de lo que hacemos en psiquiatría para demencia. Eso. ¿Ya? Entonces, como le contaba, hoy día hablamos, ¿cierto?, de la psicosis como un síntoma frecuente en cuadros tanto psiquiátricos como demenciales, algunos elementos para poder diferenciarlos entre uno y otro y dar unas pinceladas del tratamiento. Con eso me despido con muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Muy, muy interesante, resumida y esquemática tu exposición. Creo que ha sido de mucha ayuda porque justamente para los que abordamos demencia siempre es la duda. ¿Se trata de una psicosis o es que está empezando un trastorno neurodegenerativo? Y es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Especialmente en algunos casos. Hay unos datos muy, muy interesantes que has dado. Queda abierto el espacio de preguntas. Vamos a tener unos 5 minutos de la compañía de Tomás, así que por favor aprovechen sus preguntas y comentarios en el chat.
Pero para iniciar, quería hacerte una pregunta, ¿no? Porque es un dato muy interesante el que has puesto, que la mayoría de veces cuando vemos un síntoma psicótico de un adulto mayor y también acompañado de tema cognitivo, pensamos inmediatamente en demencia frontotemporal, pero tú has presentado una estadística de que los síntomas psicóticos parecieran ser más frecuentes en una demencia leve, ¿no? Ujú. Entonces, ¿algún comentario al respecto? Sí, a ver, si nosotros, yo creo que es una muy buena pregunta porque eh, habla de nuestra tendencia, ¿cierto? A como probablemente juntar conceptos que son lamentablemente más complejos de lo que a nosotros nos gustaría, ¿cierto? ¿En qué sentido? De cuando nosotros decimos, mira, tiene falla, así como, no, sabe que mi mamá, qué sé yo, se le están olvidando las cosas, tiene algunos cambios en su vida y además está psicótica. Uno dice, uno quiere llegar rápidamente a un diagnóstico y decir, esto es una DFT, ¿cierto? O esto es una esquizofrenia, un trastorno de personalidad, lo que sea. Y yo creo que ahí eso lamentablemente o interesantemente, dicho de una mejor forma, es como una puerta de entrada para empezar a mirar, ¿ya? Para empezar a mirar dos cosas principalmente. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de deterioro cognitivo? Le hace cuáles son las áreas que están fallando, ¿cierto? Y qué es la psicosis cuando nos están diciendo psicosis, ¿ya? Porque no es infrecuente que nos digan mi mamá está alucinando, o mi abuela, mi qué sé yo, está alucinando. Eh, y yo creo que ahí la invitación siempre es a no quedarse, no digo a no escuchar al cuidador, por supuesto escucharlo, pero no quedarse con una traducción, decir, está alucinando, sino que cuénteme, ¿qué ha pasado? O sea, más que usted ponerle un nombre, ¿cierto? Cuénteme qué ha pasado, cuáles son los síntomas, de cuándo viene, qué es lo que pasa en la mañana, pasa en la noche, qué sé yo. Y ahí, si uno, bueno, ha descartado, como te cuento, los cuadros confusionales, ha descartado, qué sé yo, efectivamente, si uno pesca a todos los pacientes con demencia leve y todos los pacientes con DFT y todos los pacientes con Alzheimer, lo más frecuente es que la psicosis se den los leves. Ya la psicosis pasa está en un 70-80% de los leves, ¿cierto? Y que además pasa como un síntoma inicial o más inicial que otros, ¿ya? Principalmente con alucinaciones, principalmente visuales, pueden ser intracampinas perdón, pero pueden ser hipnagógicas o hipnapómpicas, ¿cierto? O sea, cuando estás quedando dormido te estás despertando, pero también puede ser durante el día, ¿ya? Entonces, si lo que tenemos es alucinaciones visuales, uno diría, esto probablemente tiene que ver con leve. Si en cambio lo que tenemos es un cuadro de deterioro cognitivo larvado de largo tiempo y que en su avance y gravedad ha producido psicosis, uno diría, mira acá probablemente esa psicosis está dentro de una enfermedad de Alzheimer. Y si en cambio esta psicosis es más bien inicial, ¿cierto? Pero asociada no tanto a desorientación, ni parkinsonismo, ni alteraciones del ciclo de sueño REM, sino que a cambios de conducta, principalmente hacia la desinhibición, eso efectivamente ahí sí vota o suma para una enfermedad tipo de DFT, especialmente cuando nosotros tenemos otros familiares que o han tenido DFT, que casi nunca nos dicen que han tenido DFT, porque hace 20 años no se hablaba de la DFT, ¿cierto? O que han tenido algún cuadro psiquiátrico raro y complejo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la DFT, ¿cierto? Está causada, no una clase de DFT, pero está causada por varias proteinopatías, siendo la FUS, la Tau y la TDP43, siendo la TDP43 la que explica como la mitad, y la TDP43 ha sido causada por varios genes, uno de ellos que está ubicado en el cromosoma 9, en el orden del factor de lectura 72. Y ese gen se asocia también a ELA, ¿cierto? El típico PAC de enfermedad motoneurona y DFT, y a enfermedades psiquiátricas graves. Entonces diga, mira, no, yo no tengo nadie en mi familia con DFT, doctor, pero tengo un tío que a los 50 años le dio la locura. Se fue al monte y no lo vimos más. O sabe que mi tío que no le pasó nunca nada, a los 50 años le dio bipolaridad, nunca le había pasado. Se puso a consumir drogas, se gastó la plata de la familia en, qué sé yo, prostituta y en deudas, qué sé yo. A veces, todo eso suma finalmente como un antecedente para DFT y sí en ese caso pensamos en DFT. ¿Ya? Ujú. Muchísimas gracias. Interesante. Tenemos ya algunas preguntas. Te felicitan por la excelente presentación, Tomás. Y hacen la pregunta de que en relación a las demencias asociadas al VIH, ¿qué ocurren con los cuadros psicóticos? ¿Existe algún perfil igualmente claro? Gracias. Mira, el tema de VIH es muy interesante, ¿cierto? Nosotros, hasta el DSM-4
2004 teníamos dos conceptos desde psiquiatría en VIH y síntomas psiquiátricos, ¿cierto? Teníamos lo que se llama la demencia por VIH, que era un caso raro, menos de un 1% de los pacientes, y algo que en ese momento llamábamos el complejo cognitivo motor menor, ¿ya? Que era una especie de deterioro cognitivo leve por VIH, sin ser exactamente lo mismo, pero era más o menos eso. Y ahora hemos ampliado a lo que se llama el HAND, ¿cierto? O HIV Associated Neurological Disease, neuroalgo disease, ¿cierto? Que es una serie de síntomas neuropsiquiátricos asociados a la presencia del virus. Y eso es muy interesante porque son aquellos que son causados directamente por el virus. O sea, el virus va, ¿cierto? Y le pega a la neurona y genera síntomas. Y ahí tenemos desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? El ANI o la Symptomatic and Neurological Impairment, o sea, un gallo que no tiene quejas, ¿cierto? Pero tú lo mides y está peor, el delirio cognitivo leve y la demencia. Y cada uno de estos paralelamente puede tener síntomas psiquiátricos, principalmente, ¿cierto? Trastorno del ánimo y ansiedad, es lo más frecuente del mundo, insomnio y en algún caso también psicosis, ¿ya? Psicosis, de nuevo, lo que en psiquiatría antes llamamos las psicosis orgánicas. Le hace psicosis no claramente auditivas, sino que usualmente más bien visuales o sensitivas, y que eran con alta definición o detalle en la idea psicótica, ¿ya? Eh, un concepto muy antiguo de la psiquiatría, que viene de la psiquiatría Jasper, es que las psicosis primariamente psiquiátricas es lo que nosotros llamamos las pseudo-alucinaciones, que son percibidas no con una fineza sensorial tan buena como las alucinaciones, comillas, orgánicas, ¿cierto? Año 1900, ¿cierto? Orgánicas, que eran aquellas que se definían muy claramente con esa cosa. El problema del VIH es que además del daño por hand, o sea, debido al virus mismo, ¿cierto? Tenemos que descartar, cuando un paciente llega con VIH, está psicótico, descartar todas las infecciones intercurrentes que podamos tener, ¿cierto? Todas las alteraciones o comorbilidades psiquiátricas que un paciente pueda tener, o sea, un cuadro psiquiátrico primario, consumo de drogas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que descartar el efecto de las propias medicinas, que algunas medicinas pasan, ¿cierto?, a la barrera hematoencefálica y producen algún grado de deterioro cognitivo. Eh, no por eso hay que dejar de tomarla, ¿cierto? Pero puede producir algún grado de deterioro cognitivo. Y también algo que nosotros llamamos el IRIS, ¿cierto? Que es el síndrome de reconstitución inmune, que es que un paciente que está muy mal en su VIH, yo le doy tratamiento, eso genera una mejoría en sus linfocitos, esos linfocitos van, atacan el cerebro, porque está muy bien, ¿cierto? Porque van a meter el virus, pero ahí produce un síndrome eh, que puede ser confusional o no, pero que puede producir deterioro cognitivo y síntomas psicóticos también, ¿ya? Entonces, más que un perfil, probablemente tiene que perfil con un momento. Si tiene que ver con el daño propio del hand, si tiene que ver con las enfermedades asociadas o con el mismo tratamiento. Y cada uno tiene un perfil un poco distinto, pero todos, en general, como te cuento, son más bien alucinaciones más bien auditivas, perdón, más bien visuales y sobre todo muy bien definidas, a diferencia de la otra. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Margarita Enríquez. La quiero más o menos entender. Me imagino que nos está presentando un caso. Dice, es una persona mayor que tiene antecedentes familiares de problemas psiquiátricos y la familia comenta datos que pareciera una esquizofrenia a temprana edad. Y Ujú. hoy en su edad adulta mayor presenta deterioro cognitivo y síntomas de paranoia y alucinaciones. Presumo que Sí, pregunta en qué ¿qué encaja eso, hacemos? ¿no? Sí, no es infrecuente que nosotros, una vez que llega un paciente, ¿cierto? Sin claro antecedente, le hacemos un estudio y decimos, mira, tiene una demencia, ¿cierto? Tiene una neuropsicología alterada, con una funcionalidad alterada, y que hay alguien de la familia, ¿sí? Sale un primo que llega tarde y dice, ah, pero si Juanito parece que tuvo una esquizofrenia cuando joven, que si yo lo internaron por algo. A ver, y ahí pasan dos cosas. Primero, tres cosas. Primero que la capacidad, primero de recordar un diagnóstico, ¿cierto? Pero de tener un diagnóstico claro, retrospectivo, no es siempre la mejor, incluso cuando uno tiene un certificado, en el fondo, incluso cuando tenemos una ficha clínica, em, porque además tienen que pensar que la psiquiatría ha ido evolucionando, ¿ya? En términos de lo que probablemente hace 50 años le decían esquizofrenia, no necesariamente es lo que ahora le diríamos esquizofrenia, ¿ya? Nosotros hemos ido expandiendo nuestros diagnósticos, incluyendo, por ejemplo, psicosis en trastornos del desarrollo, psicosis por drogas, psicosis por... ¿sí? Y entonces hay un montón de pacientes que antes entraban como, o sea, eran con un label de esquizofrenia, que no necesariamente tenían lo que ahora definimos como esquizofrenia, ¿ya? Em, y eso es muy bonito cuando uno ve, por ejemplo, los estudios muy iniciales, ¿cierto? De
cree pelíndicamente y dice, mira, acá probablemente, claro, metió esquizofrénico, como ahora lo tenemos, pero metió de autista, de un montón de gente, ¿cierto? Para definir lo que en ese momento definió y que después, como te cuento, ha ido cambiando. Pero no es tan importante, ¿ya? No es tan importante si ya tenemos un deterioro cognitivo establecido, llegar a definir si el paciente cuando hace 60 años tuvo una esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia catatiforme, no es tan importante, ¿ya? Es sí un factor de riesgo, nosotros sabemos que el tener cuadros psicóticos es un factor de riesgo para tener demencia en su avanzada edad, ¿cierto? De hecho, si uno lee el típico paper de Lancet, si bien no está en el monito de las curvitas, abajo en el texto está, ¿cierto? Que no han podido pasarlo a la curva del Lancet principalmente porque faltan N de estudios, ¿ya? Pero lo que resultado de los pocos estudios es que sí tiene un aumento de riesgo de tener demencia, ¿ya? Entonces, principalmente uno toma como un riesgo. Sí pasa que aquellos pacientes que tienen cuadros psiquiátricos de base, eso en general tiende a modular, y eso nos pasa con la depresión, con los trastornos de personalidad, tiende a modular la expresión y la resistencia probablemente de los síntomas conductuales en demencia, ¿ya? Y no es infrecuente, es cierto, que los colegas geriatras nos digan, pucha, yo ya le di todo lo que le puedo dar. Le hace 25 de quetiapina y qué sé yo, 50 sertralina. Y nos los manda a nosotros, pues sabes que este paciente es duro, en el fondo te requiere una dosis un poco más alta de antipsicóticos. Y ahí, claro, entramos nosotros con olanzapina, con fármacos un poco más potentes, ¿cierto? Y ahí uno dice, mira, probablemente este paciente tuvo, no diagnosticado, no bien tratado, alguna patología psiquiátrica de base. Muchísimas gracias, Tomás. Han quedado algunas preguntas también en el casillero, pero por el tiempo vamos a dar pase a nuestra siguiente expositora. Sé que nos vas a facilitar tus diapositivas y tu correo y todo para poder hacerte llegar las preguntas también. Muchísimas gracias, Tomás. Si deseas, acompáñanos, por favor, porque creo que va a ser valiosa también tu participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, siguiendo con el webinar, ahora me toca presentar a nuestra colega, la doctora Mara López Wortman. Mara es una destacada médico especialista en geriatría y en medicina interna. Ella además también tiene una subespecialidad en clínica y tratamiento de demencias. Es miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina Adulto Mayor. Actualmente está en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina y dentro de muchos de sus méritos, ella ha sido una conferencista en TEDx en Bariloche, ¿no? Sabemos que esto es una oportunidad solamente para buenos comunicadores y es una de las pocas geriatras con una oportunidad como esta, y desarrolló el tema de cuidemos al cuidador en esta conferencia. Pero además, en los últimos años también ha sido una invitada a Naciones Unidas para desarrollar temas de salud y envejecimiento. Así que es todo un honor y un gusto contar con la presencia de Mara. Así que quedamos con su exposición. Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar aquí y muy interesante y siempre uno aprende. Cuando uno tiene, nos dan un tema, eh, uno preparándolo tiene que aprender y también ahora de los colegas. Así que bueno, me encantó la charla de recién. Felicitaciones al doctor y gracias por la invitación, querida Marcela y Margarita, profesora de mis primeros pasos de la geriatría. Es un honor estar acá. Bueno, muchas gracias. El tema que me convoca hoy es apatía y depresión, deterioro cognitivo, una realidad que muchas veces nos confunde y es muy prevalente en el consultorio. Entonces es importante repasar un poquito algunos conceptos que seguramente nos van a venir bien a todos, sabiendo que es fundamental la escucha, el abordaje terapéutico, que terapéutico hablamos más de lo no farmacológico que de lo farmacológico, y por supuesto la psicoeducación familiar. Bueno, ¿por qué es importante diferenciarlas? Porque la misma escena, una persona que tiene cierta clínica, una persona que está quieta, que está inactiva, puede tener claramente diferentes explicaciones para lo que estamos viendo. No son sinónimos, cambia la internación y es importante tenerlo en cuenta para poder reducir errores frecuentes de la práctica diaria.
Esto, perdón, yo desarrollé el caso clínico y dije, a ver qué hacería la inteligencia artificial con la imagen que le doy y me dibujó esto. Me dibujó con una lagrimita y todo. Esta es una paciente real del consultorio, de hecho es una vecina de metros de mi casa, se llama Estela. Esta señora tiene múltiples comorbilidades clínicas, pero la que hoy nos convoca es su deterioro cognitivo leve inicialmente a predominio amnésico. Y Estela dejó ir a su taller de pintura y lo que refieren las hijas es que llora con facilidad, algo que ella no solía hacer previamente, y expresa sentimientos como soy una carga. Esta mujer está transitando ese duelo ambiguo de que vemos en las personas con deterioro cognitivo incipiente, donde tiene una alta carga de nosognosia, ella reconoce sus déficits, ¿sí? Y tiene mucha preocupación por su futuro. Lo que puse aquí es que la pista cardinal es que más allá de esas lágrimas que uno ve en este dibujo, es que le duele lo que está viviendo, por lo menos así es como uno lo puede interpretar. Y por otro lado todo está Carlos, es un ingeniero acá de Bariloche, él tiene 82 años y tiene ya un síndrome demencial leve, moderado, donde la esposa me dice que dejó de preparar la mesa. Un contrato marital de toda la vida es que ella cocinaba y él preparaba la mesa para ellos y en su momento cuando tenían los chicos en su casa lo hacía. Y ahora se sienta. Eso es como la consulta en el consultorio. Se sienta donde en el silloncito al lado de la ventana, donde está todo el día, y si pone los platos, se vuelve a sentar, no pone los vasos. Hace todo de manera incompleta, doctora, como que no arranca. Y cuando uno va y le pregunta, parece que está enojado, está distante, ¿sí? Y la pista cardinal que acá les pongo es que no parecería, porque uno no sabe, ¿no? Parecería sufrir por lo que estamos viendo. Si hablamos de conceptos, la diferencia conceptual principal es que en la apatía habría una disminución de la motivación, ¿no? Como que el paciente no arranca, no se explica completamente por una alteración del nivel de conciencia u otros déficits. No arrancan. En cambio, en la depresión uno puede ver más dolor, donde predominan otros síntomas como tristeza, culpa, desesperanza y puede llegar a ver autocrítica. En la apatía, ¿qué es lo que vemos? Vemos falta de iniciativa. El núcleo, el core de la apatía es la pérdida de iniciativa. Con menos interés, menos participación, menos actividad espontánea, menos preparar la mesa, ¿no? Hago una cosa y ya está, listo, ahí me quedé. Y cierta indiferencia con respuestas de me da igual, yo estoy bien, no me molesten, ¿sí? Y acá deberíamos hacernos estas preguntas. ¿No hace porque no puede, porque no quiere o porque no encuentra ese impulso para iniciar la actividad? Y en la depresión, un poquito en la contracara, es el núcleo, el core, es el ánimo doloroso, donde uno ve tristeza, culpa, autocrítica, pesimismo, desesperanza, cierto sufrimiento y pudiendo haber o no ideas de muerte. Soy una carga, no valgo nada, me siento mal, ¿sí? Entonces, tres preguntas claves que nos deberíamos hacer frente a un paciente que nos traen al consultorio, viene la familia, sin el paciente, porque muchas veces vemos esto también. A mi mamá le pasa esto, a mi papá le pasa lo otro. Menos probable es que vengan los cónyuges o los convivientes generalmente, ¿sí? En nuestro caso generalmente son los hijos. Y si la vemos así, ¿hay tristeza, hay culpa, hay desesperanza, hay expresiones de esto? ¿Vemos un sufrimiento subjetivo? Y el problema es iniciar, ¿sí? Es iniciar la actividad o sostener las actividades. En la apatía, ¿qué es lo que vemos? Y generalmente poca motivación, pero un bajo sufrimiento emocional. En cambio, en la depresión, un ánimo más doloroso y sí tendencia al sufrimiento emocional. Y por supuesto que en demencia, la ausencia de queja no descarta sufrimiento o un capítulo completamente aparte. Y para dificultad nuestra es que hay una coexistencia, hay una superposición
en las demencias de ambas. Ningún paciente tiene puro apatía, sí puede pasar, en menos de un 30%. Pura depresión. Generalmente se superponen y los vemos en todos los tipos de demencia. ¿Sí? Alzheimer, por cuerpos de Lewy, en demencia por enfermedad de Parkinson. En deterioro cognitivo, los números, a mí mucho no me gustan los números puntuales, pero amerita trasladarlos hoy acá en esta diapositiva y prometo que no hay más números, o en una diapositiva más, pero podemos no darle mucha atención. En deterioro cognitivo leve, la depresión afectaría a el 30% de los pacientes. Sin embargo, la apatía casi la mitad de los pacientes. Y en demencia, los síntomas depresivos aparecen en un 40%. Ahí, perdón, Rubén, te puedo escuchar, Rubén Alvarado, a ver, un ruidito de agua. Mientras que la apatía es la mitad de los pacientes. Entonces, la coexistencia no es rara. Y en deterioro cognitivo leve con depresión, hasta un 70% prácticamente presentan apatía. Y si tratamos de comparar los síntomas, las pistas diferenciales, bueno, vamos a ver en depresión, más frecuentemente tristeza, culpa, desesperanza, falta de iniciativa, anedonia, posibles ideas de muerte y un alto sufrimiento subjetivo. En cambio, en contrapartida en apatía, la falta de iniciativa es lo más frecuente y la indiferencia emocional. ¿Cuál debería ser la aproximación clínica con más respaldo? Entrevista al paciente, entrevista al cuidador. Escalas, que ahora vamos a ver las principales, ¿sí? Es importante reconstruir qué cambió, cuándo cambió y cómo lo vive el paciente, la persona, el ser querido que tenemos en nuestro consultorio y su entorno familiar. Las escalas para apatía, brevemente, porque no es el objetivo de esta charla, tenemos la escala de evaluación de apatía que evalúa la conducta, la cognición y la motivación emocional. Tenemos el inventario de apatía que evalúa la iniciativa, el interés y la respuesta emocional. Después tenemos la escala de la dimensión de apatía que permite perfilar subtipos más útiles en neurodegenerativas, enfermedades neurodegenerativas, y por último el inventario neuropsiquiátrico con su dominio de apatía e indiferencia, muy utilizado en demencias y entrevista al cuidador. Ahora, si hablamos de depresión, bueno, tenemos las más respaldadas científicamente como instrumentos clínicos a la Corner Scale para depresión en demencia, que fue diseñada específicamente para Alzheimer y demencias, que combina la entrevista al paciente e información del cuidador y evalúa diferentes variables, ánimo, conducta, síntomas físicos e ideación depresiva, ¿sí? Pero por supuesto, como todas las escalas, es un apoyo más, no un diagnóstico aislado. Y la GDS, la escala de depresión en geriatría, que la usamos principalmente en personas mayores sin deterioro cognitivo. Entonces, la Corner Scale para demencia y la GDS para personas mayores. ¿Qué escalas sirven mejor en demencia? Es una pregunta amplia esta, porque sí sirven, pero no todas sirven igual. Y yo le agregaría que uno se tiene que sentir cómodo y con experiencias en las escalas que uno utiliza. Yo me acuerdo de la clase que nos dio la doctora Margarita Murgeri en el 2007 de valoración geriátrica integral, donde nos presentó un montón de escalas, ¿no? Y uno dice, ¿cuántas hay para esto? Hay un montón. Sin embargo, tenemos, creo yo, la obligación de volvernos muy, eh, muy tenemos que sentirnos muy seguros cuando la aplicamos, con mucha experiencia y hacer un ojo clínico, ¿sí? Acá no se trata de decir más es mejor, sino poco pero de calidad y tener herramientas como para poder interpretarlos lo mejor posible. Ninguna escala, lo voy a decir otra vez, establece solo el diagnóstico, ordena, pero por supuesto no decide. Y acá les puse las que están basadas en evidencia y personalmente las con las que yo me siento más confiada en la valoración geriátrica integral, que son la Corner Scale
para depresión en demencia, el inventario neuropsiquiátrico con sus diferentes dominios, en este caso apatía y depresión, y el inventario de apatía. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Un repaso clínico, observar al paciente, preguntar qué cambió, desde cuándo, tiene iniciativa, tiene participación, qué síntomas observamos en nuestros seres queridos, si hay tristeza, culpa, ideas de muerte. Contrastar lo que informa el cuidador respecto al estado previo del paciente. Recién ahí medir con escalas y, por supuesto, integrar todo con la funcionalidad, ¿sí? Escuchar el ánimo, observar la motivación y siempre, siempre preguntar al cuidador. Brevemente, el tratamiento farmacológico, qué medicar, qué no medicar y qué evidencias tenemos en apatía y depresión asociadas a deterioro cognitivo. Mucha menos evidencia de la que me hubiera gustado. Siempre tenemos que descartar otras causas clínicas, dolor, delirium, constipación, retención urinaria, trastornos sensoriales, hipoacusia, baja visión, aislamiento social, duelo, ¿sí? Revisar la medicación, las drogas zetas, los anticolinérgicos, los antipsicóticos, la polifarmacia en general y hacernos las preguntas que hemos hablado en estos minutos. Vemos sufrimiento, predomina la falta de iniciativa con poca queja o el problema central es la falta de motivación. ¿Qué muestra la evidencia de depresión en demencia? Bueno, la evidencia es más floja de lo que uno cree, lamentablemente. Los antidepresivos no muestran un beneficio tan robusto como quizás no lo muestran porque no se puede estudiar con tanta claridad metodológica como la depresión mayor en personas sin deterioro cognitivo, ¿sí? Pero se recomienda siempre priorizar las intervenciones psicológicas, ambientales, en depresión leve y moderada, en demencia leve y moderada. No ofrecer, por supuesto, antidepresivos de rutina en todos los casos y apoyándonos en el grado de sufrimiento emocional, ¿sí? Y acá, ¿cómo elegir y qué evitar? Bueno, las opciones razonables son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con baja carga anticolinérgica, que acá nos llevamos bien con los psiquiatras, ¿no? Como recién decía el colega, con estos andamos bien, un poquito más también, y después ya le decimos al colega, le golpeamos la puerta, hacemos un ateneo de este paciente, ¿sí? Con sertralina, escitalopram, individualizando el caso. Mirtazapina también sabemos que la utilizamos, de hecho es habitual, sí predominan síntomas como insomnio, pérdida de peso o hiporexia, ¿sí? Aunque la evidencia en demencias no es fuerte, y evitar los tricíclicos por la alta carga anticolinérgica con sus efectos de sedación, hipotensión, caídas, fracturas y demás, y evitar también la paroxetina que lo usamos más que nada en personas más jóvenes. La apatía, cambiar el blanco terapéutico. Si el núcleo es la pérdida de motivación, el tratamiento no debería ser simplemente subir serotonina. ¿Por qué? Porque cuando vemos que hay apatía, la base biológica es compromisos de sistemas diferentes al de la depresión, ¿sí? Entonces acá vemos una carga diferente a nivel de la dopamina y los circuitos más que nada frontales, y en cambio en la depresión más que nada en el sistema límbico, con lo cual amerita pensarlos de manera diferenciada. Entonces, recordemos que la apatía es un síndrome principalmente motivacional, con menos iniciativa, menos interés. Puede haber queja subjetiva escasa y poco sufrimiento emocional manifiesto, ¿sí? Y siempre yo le aconsejo a las familias, y creo que esto en la práctica, después de más de 20 años de geriatra, 20 años de geriatra, me resultó que la psicoeducación es fundamental porque es muy doloroso para la familia entender la apatía, ¿no? Cuesta mucho. A mí me importa mucho el cuidar al cuidador, ese paciente oculto, o los otros pacientes, que son las personas, las que cuidan, los que acompañan al paciente en sí, que viene al consultorio, que ven que el ser querido está apático, que está ahí sentadito. Ellos entienden que es sufriendo, nosotros podemos decirle que no hay sufrimiento en esa actividad diaria. Entonces,
lo que he visto después de estos años es que sirve darles herramientas a las familias, siempre darles herramientas, pero con la apatía particularmente me siento más confiada de que les va a ayudar, de que estructuren el día, que les reduzcan la pasividad, que tengan actividades, ¿sí? Actividades con horario, donde ese motor que no arranca, los ayudamos nosotros a través de actividades regladas, ¿sí? Con objetivos simples, como les puse acá. Y corregir, por supuesto, la sedación iatrogénica y otros factores agravantes, ¿sí? El metilfenidato, me gustaría preguntarles si ustedes lo utilizan en vuestra práctica cotidiana para la apatía asociada al Alzheimer. La verdad que la evidencia no es la mejor y no es muy contundente, con lo cual, bueno, tengo mi reticencia para usarlo. Los números no hablan muy a favor de la utilización del metilfenidato para la apatía en Alzheimer en este caso. ¿Qué no usar o no usar por inercia? Bueno, no usar antidepresivos por reflejos, ¿sí? No usar drogacetas, benzodiazepinas e hipnóticos, porque sabemos que van a aumentar probablemente la confusión, caídas, menos iniciativa. Tampoco antipsicóticos sin indicación, reservarlos para casos puntuales. Valproato para la conducta tampoco se recomienda en demencia, salvo otra indicación clara, y acá es el momento donde yo en lo personal toco la puerta al psiquiatra y digo, hablemos de este paciente, ¿sí? Y bueno, si hablamos del caso clínico número 1, ya terminando, Estela, eh, había sufrimiento, había culpa, desesperanza en esta paciente que había dejado de ir al taller de pintura, que además estaba atravesando esto que les nombré, que es el duelo ambiguo. Ella tenía momentos de lucidez, donde era muy consciente de los déficits que estaba teniendo y de la carga que estaba haciendo para sus hijas. No soy la que era, ya no soy la que era, me desconozco, Mara me dice, ¿sí? ¿Qué hice en esta paciente? Bueno, interpreté, le hice la escala de Corner, la entrevista a los cuidadores, la entrevista a la cuidadora y a sus hijas, ¿sí? Y en este caso, bueno, fue abordada como un cuadro depresivo más puro. En cambio, Carlos, señor que permanecía sentado todo el día, que dejó de preparar la mesa, de ayudar a la mujer, sin aparente dolor, ¿sí? En este caso la clínica sugería apatía por reducción de iniciativa, de interés, de respuesta emocional. El inventario neuropsiquiátrico fue realizado y sí, claramente este señor sí tenía apatía y lo que sirvió fue estructurar y decirle a la esposa que le diga lo que tenía que hacer. No es preparar la mesa, es poner los platos, guiarlo, porque ya él no tenía un deterioro cognitivo leve, sino una demencia ya instalada, entonces era secuenciarlo y hacer carteles en la casa. Con eso disminuyó también la sobrecarga del cuidador. Entonces, descartar imitadores siempre, preguntar por sufrimiento emocional, observar cuál es la motivación, si lo dominante es no iniciar ese motor que no arranca, pensar en apatía, elegir la estrategia, pensando en depresión, apoyo psicológico, y si el cuadro es claro, un antidepresivo, y la apatía, el entorno estructurado y en casos seleccionados, muy seleccionados, metilfenidato, y medir si mejora la iniciativa, la participación en la carga del cuidador. Entonces, última diapositiva. En una persona con deterioro cognitivo, crónico versus demencia, entrevista clínica, siempre paciente, si es posible. Segundo lugar, al cuidador principal o al conviviente. Luego, las escalas, ¿sí? Sabiendo que ninguna escala por sí sola establece el diagnóstico y siempre tenemos que interpretarlo en el contexto. Acá les puse la escala ayuda a medir, el diagnóstico clínico decide. Así que bueno, muchas gracias. Ahí en el QR están los datos, si les interesa seguir en contacto. Muy amables. Muchísimas gracias, Mara. Excelente como siempre. Las felicitaciones en el chat son varias. Conocemos tu calidad profesional y tu experiencia. Gracias, Mara.
Tenemos algunas preguntas. Quería muy puntualmente, en base a tu experiencia y la revisión bibliográfica que has tenido, ¿no? Para esta exposición. Entonces, ¿cuál sería la real importancia de diferenciar apatía de depresión en el contexto de un paciente con trastorno neurocognitivo? ¿Tenemos que tomarnos el tiempo, tenemos que hacer el esfuerzo? Tenemos que hacer el esfuerzo principalmente porque cuando uno lleva a un ser querido al médico, nos los traen al consultorio, siempre hay una expectativa de mejoría. Y si no lo estamos abordando de la manera correcta, nos va a ir mal con los resultados. Entonces ahí hay un tiempo perdido. Estamos perdiendo tiempo y oportunidades de que ese paciente, de que ese entorno esté mejor. Así que es muy importante ahondar. Y yo me acuerdo del primer caso que tuve de apatía en el consultorio, cuando era residente de clínica médica, y vino una mujer de 78 años, cuya madre de 96, según la paciente de 78, tenía depresión. ¿Y qué es lo que hacía la mamá? Dejó de preguntarle cómo le había ido en el trabajo todo el día. Vivían juntas las dos. No le preguntaba cómo le iba en el trabajo. Ya no iniciaba conversaciones, ya no cocinaba como antes. Y la hija me dijo, tiene depresión, porque yo tomo sertralina y mamá seguramente también. Y recuerdo que ahí investigué, pregunté, porque estaba recién iniciando, y la verdad que fue muy valioso poder orientar bien a esa mujer, ¿no? O sea, no necesita sertralina, necesita que vos como hija bajes tus expectativas, tu mamá tiene un deterioro cognitivo, y lo que tiene es apatía. ¿No está sufriendo? No, no está sufriendo. Listo, resumiendo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que en todo lo que es deterioro cognitivo hay una marcada sobrecarga de cuidador y muchos pacientes en una misma escena, entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo ayudar a esa familia, y para eso tenemos que escuchar e investigar antes que medicar. Muy bien, Mara, gracias, ¿no? O sea, definitivamente el tratamiento es diferente, el abordaje es diferente, el pronóstico es diferente, ¿no? Claro. Aquí menciona Generavita, ¿cuánto se trabaja interdisciplinariamente con fisioterapia? Y no solo refiriéndose al ejercicio, sino más allá a organización sensorio-motoras y sentidos como el tacto y el olfato para vincular en el aquí y el ahora. Presumo que es en el tema de apatía y depresión, ¿no? Y bueno, qué pregunta amplia, bueno, qué bueno que lo traigan a colación. A ver, creo que trabajamos en equipo mucho menos de lo que deberíamos. No sé cómo es en los otros países, pero acá también está la limitante económica de accesibilidad a las diferentes profesionales de la salud. Yo en lo personal trabajo mucho con terapia ocupacional y acompañamiento terapéutico, y son mis grandes aliados en casos de depresión y casos de apatía, donde ayudan a las familias a estructurar rutinas, y eso es muy valioso. Van 2 veces por semana a la casa, orientan, estudian los casos, hacen pictogramas, y después la familia sigue con esa línea de trabajo. Ujú. Excelente, Mara. Sí, creo que aprovechando nuestra red, pues realmente que es multidisciplinaria, podríamos empezar a organizar de mejor manera el trabajo multidisciplinario que definitivamente es muy valioso. Te felicitan bastante, Mara. Yo creo que Gusto. sí, ¿no? Y ha sido muy, muy clara tu exposición, así que por horas de tiempo vamos a dar paso a la siguiente exposición. Ojalá nos puedas acompañar también todavía en la Claro que ponencia. sí, claro que sí. Muchas gracias. Placer. Bueno, nuestra tercera ponente es desde México. Nos acompaña la doctora Lisbeth González Ávila. Lisbeth es una colega, médico especialista en medicina interna y geriatría. Ella tenía una pasantía en cuidado integral basado en la comunidad para población adulta mayor, esto a través de la cooperación internacional México y Japón, ganado a través de una beca. Es actualmente geriatra en el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México y múltiples membresías en sociedades académicas, ¿no? Academia Latinoamericana de Medicina Adulto Mayor, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Geriatría, miembro del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica en México y de la Academia Mexicana de Geriatría. Así que también es un gusto poder compartir la ponencia de Liz. Así que Liz, te dejo el escenario.
Hola, Marci, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Saludos a los ponentes previos, excelentes exposiciones. Y bueno, a mí me toca presentar esta parte de trastornos del sueño en los trastornos neurocognitivos. Y bueno, al estar haciendo la revisión y la parte del tema, pues realmente ha sido bastante extensa. No voy a abarcar únicamente insomnios, y vamos a ver desde el escenario principal, que es el dormir bien, como la parte de envejecimiento saludable y la parte de prevención. ¿Por qué? Porque desde aquí partimos, sabemos que esto viene de este curso de vida, es necesario dormir bien. ¿Por qué? ¿Y cuántos de nosotros en este momento realmente estamos durmiendo bien? ¿Quiénes de nosotros durmieron sus 7, 8 horas correspondientes o lo han estado haciendo de manera regular? Y bueno, ¿por qué? Porque es importante, porque es un proceso fisiológico que es organizado y cíclico, que lo debemos de hacer diario, y el motivo es porque nos restaura todos esos procesos homeostáticos, tanto del sistema nervioso, así como mantener la parte de la microglia, el resto de los tejidos también. Eso mantiene un papel muy importante también en los procesos de aprendizaje y memoria y consolidación. Además de que en el sueño también tratamos asuntos emocionales, una respuesta empática. Si no dormimos adecuadamente, tendemos a la irritabilidad y bueno, también esta parte de consolidación de memoria y aprendizaje. Aparte de que hay remoción de todo este tipo de proteínas que se van acumulando y radicales libres, mejora nuestro estado de ánimo también. También esta respuesta inflamatoria, ya que al no dormir se ha visto asociado a procesos proinflamatorios, no nada más a nivel de placas neuríticas, acumulación de betamiloide, tau, alfa-sinucleína, sino también otros procesos que se han relacionado tanto endocrinos como cardiovasculares. Igual mejora esta respuesta inmune y también esta parte de procesos de prevención de cáncer, la parte de termorregulación, los procesos que también disminuyen la parte de incidencia de diabetes, obesidad, regula la presión arterial. Igual tenemos menor incidencia de enfermedades cardíacas. Entonces, el sueño tiene muchas funciones, muchas de ellas las desconocemos y pues ha sido esta parte de funciones amplias, y en este momento nos vamos a centrar en la parte eh, de trastornos neurocognitivos. Pero para eso necesitamos saber cuál es la arquitectura o cuál es el ciclo de sueño vigilia adecuado que debemos de tener. Entonces, aquí en esta diapositiva mostramos eh, el sueño o la arquitectura del sueño de una persona joven y una adulta. También tenemos que tener en consideración que a lo largo de nuestra vida va cambiando esta arquitectura, que una persona desde la infancia hasta la persona adulta o la persona mayor, vamos teniendo diferentes cambios en este ciclo, y que lo estamos dividiendo en este sueño no REM y este sueño REM. Estamos viendo que este sueño REM es esta parte de movimientos oculares rápidos, y la parte no REM tenemos esta división de estos sueños, de estas ondas N1, N2, N3, y que vamos viendo que a lo largo de todo esto se van haciendo procesos metabólicos y de homeostasis en las personas. Estamos viendo que en la persona joven tenemos más sueño N3, que es este sueño profundo, y conforme vamos avanzando a lo largo de la vida, vamos teniendo menos sueños profundos. También aquí lo podemos ver, que desde la infancia hasta a lo largo de nuestra vida, este sueño, este N3 va disminuyendo. También el tiempo de latencia en el que nos vamos quedando dormidos previos, que debe ser de entre 30 minutos. Igual este sueño REM se va modificando a lo largo de la vida. Y bueno, tenemos que ver que a lo largo de la vida va disminuyendo la duración del sueño, hay ese aumento de la latencia, hay también esas transiciones entre los despertares, entre las fases del sueño ligero y la vigilia, conforme vamos
aumentando la edad. Aquí vemos menos despertares en comparación de las personas mayores. Esta parte de N3, donde vamos teniendo esta consolidación de la memoria y esta homeostasis endocrina y metabólica, va siendo menor y de menor duración en las personas mayores. Y hay mayor fragmentación de estos periodos consolidados de sueño-vigilia. Eso es importante saber que de manera como cambios biológicos del envejecimiento vamos teniendo. Y aparte, eh, perdón, estas alteraciones también relacionadas con la arquitectura del sueño y que vamos teniendo esa parte de cambios a lo largo de nuestra vida, como esta transición del sueño-vigilia, este flip-flop, este encender-apagar que vamos teniendo y varios de nuestros circuitos se van modificando, como podemos ver en estas gráficas, este sistema ascendente de activación y los centros promotores del sueño, este flip-flop se van modificando, así como la generación del sueño REM y todos estos sistemas homeostáticos de sueño-vigilia, así como este sistema circadiano, el núcleo supraquiasmático también va teniendo modificaciones a lo largo de la vida. ¿Y por qué es importante también considerar esto? ¿Y qué relación tiene entre el sueño y estos trastornos neurocognitivos? Vamos a ver que hay personas que van teniendo algún tipo de trastorno neurocognitivo que va afectando a lo largo de su vida, son comunes, afectan la calidad de vida y es un componente central a veces en la enfermedad. Tenemos que ver que tiene una relación bidireccional compleja. Entonces aquí es quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces tenemos que ver que los trastornos del sueño son parte fundamental de todos los trastornos neurocognitivos. Debemos de estudiarlos o observarlos inclusive antes de presentarse como tal los síntomas de los trastornos neurocognitivos y que a su vez también se asocian a mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces también tenemos que considerar que los tratamientos farmacológicos con los que contamos en la actualidad pues conllevan bastantes riesgos, tanto de sedación excesiva, aumento de caídas, mayor deterioro cognitivo, inclusive adicción o interacciones farmacológicas, ya que estamos viendo muchas veces a personas con múltiples multimorbilidades e interacciones. También tenemos que ver que el espectro de intervenciones no farmacológicas son más seguras, pero a veces tenemos muchas barreras para implementarlas. Sobre todo porque estamos tratando a una persona con deterioro cognitivo, esta barrera que nos impide adecuar algunas intervenciones, la disponibilidad de los cuidadores y muchas veces el acceso limitado de los servicios especializados para tratar estos trastornos. Tenemos que considerar en esta diapositiva que les estoy pasando que, bueno, los cambios y que vamos teniendo a lo largo de este continuum de las demencias, tanto de los biomarcadores, los síntomas y las fases de la enfermedad, vamos teniendo que una de las características primordiales que nos debemos llevar a casa o el mensaje principal es que muchas veces los trastornos del sueño son una característica clave de las demencias y que muchas veces también se presentan 10 o 20 años de que aparezcan los síntomas. Entonces, inclusive desde que vamos teniendo un deterioro cognitivo leve, estudiarlos, porque muchas veces son parte prodómica o son marcadores que vamos a tener a lo largo de varias patologías. Dentro de ellas, pues vamos a destacar trastornos de la conducta del sueño, la apnea obstructiva del sueño, el insomnio, la mala eficiencia y calidad del sueño, la corta o la larga duración. Ya vimos que dormir más de 10 horas o menos de 5 horas también nos predispone o aumenta el riesgo de algún trastorno neurocognitivo, la hipersomnolencia diurna también. También cuidado con estos síntomas de que nos vamos quedando dormidos a lo largo del día, estas siestas que inclusive duran más de 45 minutos y esta calidad del sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces son los síntomas que preceden muchas veces muchos de las patologías. ¿Y cuál es la prevalencia de estos trastornos del sueño en las enfermedades neurodegenerativas? Vamos a ver que no se presentan únicamente
entidades puras. Vamos a ver que a lo largo del transcurso de la historia de las enfermedades o de la historia natural de estas patologías, vamos teniendo varios trastornos del sueño. Por ejemplo, insomnio no nada más se presenta o es patognomónica de una enfermedad, vamos teniendo en muchas patologías como enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica, demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, la degeneración corticobasal o la parálisis supranuclear progresiva. Vamos a tener que se presentan también igual en la demencia de Alzheimer. Vamos teniendo la prevalencia de todas estas patologías y que el insomnio muchas veces en alguna de ellas puede ser parte de los trastornos que debemos de tratar o de identificar y que inclusive se presentan en una mayor prevalencia hasta el 75% en esta demencia de cuerpos de Lewy, 60% en la enfermedad de Alzheimer, la somnolencia diurna excesiva también, enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, son signos que muchas veces se presentan de manera muy precoz. Los trastornos de la conducta del sueño REM también se van presentando en todas estas patologías, inclusive enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica, todas esas alfa-sinucleopatías que también se va presentando, esta parte de pesadillas que vamos teniendo, que se asocian mucho a la demencia con cuerpos de Lewy, los trastornos respiratorios del sueño que tienen una asociación muy fuerte con esta enfermedad de Alzheimer, inclusive también con la enfermedad de Parkinson, con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, el síndrome de piernas inquietas, que también se va asociando muchísimo con esta parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica. Entonces se van presentando y algunas que se muestran en blanco es porque aún falta todavía por estudiar todo ese tipo de alteraciones. ¿Y qué pasa con la enfermedad de Alzheimer y las demencias asociadas? ¿Qué es lo que vamos a observar a lo largo del transcurso de toda la enfermedad? Muchas veces vamos a presentar insomnio, la fragmentación de los sueños, que a veces son problemas frecuentes que se va presentando y que alteran la calidad de vida tanto de la persona que padece la enfermedad como de los cuidadores. Aparte, tienen en ocasiones mucha dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo, esos despertares nocturnos que se asocian de manera muy frecuente y que a veces tienen estos periodos de vigilia prolongados, esta latencia del sueño que se va, que se va teniendo con mayor frecuencia y esta menor eficiencia general del sueño, que dicen no dormí y que esto se relaciona de manera bidireccional. Entonces sí es importante ver que todos estos o personas que tienen trastornos del sueño, vigilarla a lo largo de su vida, estar checando y que muchas veces pueden ser los primeros síntomas que se van presentando de la enfermedad. Entonces también este síndrome del atardecer puede servir como también un predictor clínico de esta progresión de la demencia. Ya sabemos que este núcleo supraquiasmático también se va afectando y que vamos teniendo este síndrome de agitación y de confusión, este síndrome del ocaso. Alteraciones del ritmo circadiano también son frecuentes. Estas siestas diurnas que también son bastante frecuentes y que tienen mayor actividad nocturna. Esta parte que también se asocia con otros trastornos neuropsiquiátricos como el vagabundeo, que también se van correlacionando con estos trastornos del sueño. Igual, sabemos que aquí en la enfermedad de Alzheimer, siempre vamos a tener esta disregulación del núcleo supraquiasmático y que esto nos va a traer consigo muchas alteraciones del sueño y que también los trastornos respiratorios y la apnea obstructiva del sueño se van relacionando. Persona que tiene enfermedad de Alzheimer, sabemos que tenemos que vigilar que seguramente se va a presentar, hasta el 60% va a presentar apnea obstructiva del sueño y como enfermedad, la enfermedad de apnea del sueño, con esta parte de mecanismo como la hipoxia, aumenta el riesgo de padecer Alzheimer. Entonces, son vías fisiopatológicas que se van compartiendo y que también hay algunos otros biomarcadores plasmáticos que están actualmente se están estudiando, como esta proteína ácida de fibrilar y otros marcadores que también se han asociado. La somnolencia diurna
esta parte, como vamos teniendo bastantes despertares nocturnos, tendemos a esta somnolencia diurna y que puede ser inclusive este síntoma primario, como ya habíamos comentado, y que aquí vamos teniendo un feedback positivo, que entre mayor acumulación anormal de proteínas va perjudicando todos los sistemas reguladores del sueño. Entonces, esto es bastante importante en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Parkinson también hay bastantes trastornos del sueño, sobre todo el trastorno de la conducta del sueño REM, que es un trastorno bastante importante y que inclusive se considera como un factor prodómico de estas sinoclinopatías. También el insomnio, la fragmentación del sueño. También se va presentando este síndrome de piernas inquietas a lo largo de la enfermedad, estos movimientos periódicos durante el sueño, esta somnolencia diurna. Entonces vemos que tanto el insomnio como la somnolencia diurna son estos marcadores que debemos ir vigilando, y que el sueño REM, por característica, es uno de los marcadores bastante importantes, y que este sueño se va presentando con esta representación onírica y que y esta parte de problemas de atonía. Entonces, este trastorno de conducta del sueño REM, vamos observando que vamos a observar una pérdida de la atonía muscular, vamos a tener vocalizaciones durante el sueño, lo que estamos soñando lo estamos actuando, y también vamos a tener comportamientos motores que se están relacionando con el contenido de lo que estamos soñando. Ok, y bueno, vamos a ver que esta degeneración se asocia mucho con estos estadios de Braak, que vamos teniendo estos problemas de degeneración, tanto del sistema colinérgico como del tronco encefálico, y que vamos teniendo inclusive antes de que se presenten los síntomas motores, vamos teniendo estas características asintomáticas, los trastornos de conducta del sueño REM. Tenemos que ver que no son patognomónicos de la enfermedad de Parkinson, también se pueden presentar en otras alteraciones, otras demencias que alteran la alfa-sinucleína, estos agregados como en la enfermedad de cuerpos de Lewy, y que vamos a tener también a lo largo de la enfermedad insomnio, fragmentación del sueño y alteraciones del ritmo. Entonces también tenemos que ver que debemos de estar preparando inclusive a la familia, al paciente, dando esta parte de terapia no conductual y este entrenamiento, esta psicoeducación. ¿Qué pasa en la demencia con cuerpos de Lewy? También vamos a tener esta parte de trastornos del sueño que son una característica fundamental y que muchas veces se presentan antes de que se presente como tal la enfermedad. Eh, También tenemos una mala calidad del sueño, insomnio, la somnolencia diurna, que también es característica, la apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas, y como vemos, no son patognomónicos, se van presentando en todos estos trastornos y estas patologías, afectan la calidad de vida, la carga del cuidador y sobre todo aceleran este deterioro cognitivo y esta disfunción diurna. Entonces estamos viendo que son alteraciones que debemos de observar, tratar y diagnosticar a tiempo. Entonces, en este cuadro les hago el ejemplo de todos los trastornos que vamos teniendo a lo largo de la vida, perdón, de todas las enfermedades neurodegenerativas, tanto de la enfermedad de Alzheimer. Aquí vamos a tener insomnio, somnolencia diurna, fragmentación del sueño, alteraciones del ciclo del ritmo circadiano, síndrome del ocaso, y que debemos de identificarlas. Enfermedad de Parkinson también se presentan bastantes trastornos del sueño, sobre todo esta parte de conducta del trastorno del sueño REM, la somnolencia, piernas inquietas, insomnio, nocturia, apnea del sueño, la demencia por cuerpos de Lewy, también este trastorno del sueño REM, piernas inquietas, insomnio, estos sueños vívidos, demencia frontotemporal, igual insomnio, apnea del sueño, alteraciones del ciclo circadiano, trastorno de la conducta. Entonces, vamos teniendo todos estos trastornos
en todos los trastornos neurocognitivos y que vamos viendo qué hay en común, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se va representando. Aquí vamos a ver que los mecanismos que tenemos o vías comunes que tenemos en común son estas alteraciones de la homeostasis proteica, esta disfunción linfática, la neuroinflamación, la vulnerabilidad del núcleo regulador del sueño y esta disregulación circadiana. Entonces vamos teniendo varios mecanismos que comparten y que se van presentando en esta parte. Uno de los que actualmente se ha estado estudiando muchísimo y la relación es este sistema linfático como vía final común, que cuando aquí se ha relacionado que cuando no dormimos o que tenemos deprivación del sueño, pues vamos teniendo esta parte de mucha acumulación de conglomerados, de placas, bastante degeneración y que está dado por una mala disfunción del sistema linfático y que aquí también es un feedback positivo, que entre más deprivación del sueño, más acumulación betamiloide, más disregulación del sistema linfático. Entonces aquí vamos a ver que entre más mejor duermamos, mejor dicho, el mejor dormir va a hacer que tengamos un adecuado sistema linfático. Aquí lo vamos a ver, que este sistema linfático, con esta parte de la arquitectura del sueño, vamos a ver que un buen dormir o en una persona joven va a tener mayor somnolencia nocturna, una persona grande va a tener menor sueño profundo, menor regulación del sistema linfático, asociado sobre todo con esta parte de demencia. Y aquí varios tipos de demencia que vamos teniendo que se van acumulando todo este tipo de transporte linfático que también va a estar dado no nada más por la parte de deprivación del sueño, sino también abuso de sustancias, apnea del sueño, obesidad, depresión, eh, todo ese trastorno de alteraciones circadianas y esto aumenta también la neuroinflamación y la neurodegeneración. Y también vamos a ver, la neuroinflamación es uno de los mecanismos que nos va a ayudar a tener mayor alteraciones de privación del sueño, la activación de la microglia y los astrocitos inducen estos estados proinflamatorios y que perjudican también todos los circuitos reguladores para el buen dormir. Tenemos también estos circuitos reguladores del sueño y de la vigilia que se van alterando estas vías ascendentes y también de locus coeruleus, también la parte de todo lo que controla el sueño REM se van alterando a lo largo de estas enfermedades y vamos teniendo acumulación, inflamación, anomalías de la arquitectura del sueño, toda esta disfunción de los sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos, todo el ritmo circadiano, vamos teniendo esta parte de que se van disregulando, aumentando todos estos conglomerados. También tenemos una disregulación circadiana, vamos teniendo la desincronización, vamos teniendo esa desincronización tanto como con el cortisol, con la melatonina, se van tratando de dormir las personas más temprano, esa regulación del ciclo circadiano y también se observan cambios patológicos de acumulación de daño. Y también tenemos que ver este daño del DNA que contribuye, que cuando no dormimos hay patrones de metilación y promotores que implican que hay una disregulación circadiana y de inflamación, entonces tenemos una inestabilidad genómica. También se ha visto asociado el eje intestino-cerebro, que hay fragmentación del sueño, también la parte de la microbiota, que esta disbiosis aumenta también los trastornos del sueño. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar un trastorno del sueño? Muchas veces es con el familiar, hay que documentarlo, a qué hora se duerme, qué tiempo pasa dormido, tiene problemas para iniciar el sueño está fragmentado, hay despertares innecesarios, se levanta, tarda en dormirse, hay somnolencia diurna. Y vamos a ver que hay escalas como la de Edmonton, Pittsburgh, algunas otras, la actigrafía, que también esta parte ya objetiva y la polisomnografía de manera objetiva, que también vamos documentando si hay algún trastorno o no del sueño.
¿Qué factores nos van a desencadenar también? Hay que ver que también tenemos trastornos primarios del sueño, que están también los asociados a enfermedades, tanto gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias, problemas urológicos, dolor, hospitalización, que se asocian a trastornos del sueño, los malos hábitos, el ambiente, fármacos como inhibidores de la recaptura de la serotonina, antidepresivos, antihipertensivos, medicamentos para tiroides, el nivel de actividad hace o no hace ejercicio a la persona, otros trastornos neuropsiquiátricos como ya les han estado comentando previamente, ansiedad, depresión, alucinaciones. ¿Y cuáles son nuestras estrategias de intervención para mejorar el sueño? Tenemos estas intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. Las no farmacológicas, para esta parte de Cochrane, se ha visto que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es bastante importante. Todas las personas con insomnio sí se deben de someter a esta terapia cognitivo-conductual. Un programa de ejercicio estructurado también para extremidades, sobre todo para enfermedad de Parkinson. Esta estimulación acústica del bloqueo de fase que se va dando esta parte de estimulación en un ambiente y con ondas adecuadas para ir dando un adecuado dormir. La estimulación con corriente directa también transcraniana se ha visto que es útil, aunque los estudios aún todavía falta mucho por la parte de estructurar y sobre todo para todas las patologías. Y nuestras intervenciones farmacológicas que tenemos Suvorexant, la melatonina, los inhibidores de la colinesterasa como donepezilo, galantamina, ribastigmina, que aún no se han asociado de manera fuerte, pero bueno, y sobre todo, intervenciones no farmacológicas. Esta es la piedra angular para los trastornos del sueño. La terapia cognitivo-conductual, como ya lo habíamos visto, adaptada al deterioro cognitivo. Sobre todo hay que hacer una capacitación adecuada, como ya lo había comentado Mara, materiales que sean sencillos, técnicas, control de estímulos, adecuar esta capacitación de cómo la restricción de sueño, la comprensión del sueño, y que a menudo son sesiones reducidas para los cuidadores, sobre todo por estos déficits de atención. No puede durar 4 horas una capacitación cuando vamos a tener este déficit de atención. Otra de las intervenciones no farmacológicas que han resultado, la terapia de luz administrada por la mañana, exposición prolongada, terapia de luz brillante, también CPAP, sobre todo en SAUS. Las intervenciones como también programas estructurados de ejercicio físico son importantes, la educación básica de higiene del sueño, las modificaciones ambientales, de las intervenciones farmacológicas, este control de síntomas que están priorizando, sobre todo tenemos que priorizar, evitar caídas, confusión y deterioro cognitivo de las personas. Por lo tanto, no existen medicamentos que sean agentes que modifiquen la enfermedad y sobre todo que actúen sobre los mecanismos del sueño. Y bueno, sobre todo, ¿qué tenemos? Sobre todo para la conducta del trastorno del sueño REM, tenemos melatonina y clonazepam, que se han visto solamente como una recomendación condicional, no con una evidencia fuerte. Los síndrome de piernas inquietas, igual pregabalina, los agonistas dopaminérgicos, la suplementación con hierro también se ha visto efectiva para el síndrome de piernas inquietas, insomnio y los trastornos del ciclo sueños-vigilia. El Suvorexant también se ha visto de manera adecuada, no con una completa evidencia o fuerza a la asociación de estas investigaciones. Y bueno, tenemos también algunos medicamentos prometedores. Pero, ¿qué pasa con esto? Resumen, tenemos sobre todo nuestra piedra angular, que son las intervenciones no farmacológicas. Podemos usar esta terapia farmacológica muchas veces como un rescate cuando ha fallado todo lo demás. Y tenemos investigaciones futuras tanto para terapia modificadora de la enfermedad, terapias genéticas, pero todo esto, terapias para el sistema linfático, pero bueno, para intervenciones muy futuras. Y bueno, solo para terminar. Es muy complicado esta relación. Aquí lo pongo con Alzheimer. Es una relación bidireccional.
no es causal o es parte de un síntoma de la demencia, sino que muchas veces empieza primero los trastornos del sueño. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias, Lisbeth. Sé que te hemos encomendado una tarea titánica por el tema muy largo y tener que exponerlo en 20 minutos, pero nos has hecho un excelente resumen. Gracias. Tienes múltiples también felicitaciones. Creo que de todo voy a escoger una pregunta por aras del tiempo ya para cerrar la exposición. Claro. Nos comentan de los tratamientos farmacológicos, ¿cuáles serían tienen más, cuál es el que tuviera más evidencia? Vamos a escoger una pregunta. Claro, de la revisión Cochrane, que fue en 2023, la que tiene mayor evidencia es la parte de melatonina hasta el momento, pero como ya les comenté, no tiene una evidencia tan fuerte como tal y solamente una evidencia débil, pero que es como que la que más apoya. Aparte de que, pues, aún también depende mucho de identificar el tipo de trastorno neurocognitivo en el cual vamos a tratar. Ujú. Y creo que ese es un tema muy importante, Lisbeth, ¿no? Y creo que nos ha quedado a todos claro de que cuando un paciente viene y nos dice, no duerme mi papá, creo que la respuesta que no deberíamos tener es denle un benzodiazepínico, ¿no? Sin abordar más allá el tema del por qué no duerme o cuál es la característica de su sueño, que eso es importante, ¿no? Y Claro. por aras del tiempo, sé que si pudiéramos compartir tu correo, Lisbeth, en el chat para que ellos también te hagan llegar directamente las preguntas, ya vamos a resumir por el tema de tiempo. Pero yo, en primer lugar, agradecer a Mara, a Liz, a Tomás, gracias por la disponibilidad, por el tiempo, por la presentación que ha sido muy buena. Todos ustedes han recibido múltiples elogios. Gracias por eso. Y creo que este espacio nos va a servir para ver a los trastornos neurocognitivos como una enfermedad que va más allá del simple olvido, ¿no? Y creo que cada una de las cosas que hemos desarrollado esta noche, la psicosis, el tema de apatía, depresión y el trastorno de sueño, pues definitivamente cuando son consultas muy frecuentes y solamente aisladas por parte de la familia, creo que tenemos que tomar tiempo para abordarlas adecuadamente y siempre asociarlas a los trastornos neurocognitivos porque definitivamente son síntomas que pueden estar incluso antes que los síntomas cognitivos, ¿no? Y darles el adecuado abordaje. Vamos a terminar por tema de tiempo. Reitero el agradecimiento y gracias por la confianza a mi persona para desarrollar el webinar y gracias Rieslac por darnos este espacio para tener estas conversaciones. Cierro el evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias a todos. Buenas noches también. Adiós.